está relacionada con la metodología, en primer lugar. ¿Ya? La metodología que vamos a emplear para valorar una empresa son dos: flujo de caja descontado y valorar o valorizar por múltiplos, ¿no? Que son mínimos, que lo vamos a ver acá. Entonces, y para armar el flujo de caja descontado, vamos a armar a partir, obviamente, del free cash, vamos a armar el free cash flow, ¿no? Vamos a determinar el WACC de una empresa, ¿no? Y vamos a determinar el precio de la acción, el valor intrínseco. Entonces, con eso ya vamos a poder determinar. Entonces, esta metodología que la vimos en la primera clase hicimos introducción. Ya todos esos PPT lo he organizado, todavía no lo he colgado, pero la lectura que está ahí es importante. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, que sí está colgada, la he llamado ahora introducción. Lo que vamos a ver ahora, vamos a avanzar un poquito con cómo se hace un flujo de caja. ¿Ya? Cómo se hace un flujo de caja. Todo eso va a ser la parte teórica y la siguiente clase vamos a armar ejemplos y que va a estar de la mano con los trabajos que ustedes van a presentar. ¿Ya? Y vamos a repasar también rápidamente una metodología, lo que es el método de valoración, y luego hablamos múltiplos. ¿Ya? Y si alcanza el tiempo, vemos la tasa de descuento o el cálculo de cualquier. Solo de la primera parte de introducción quiero recalcarles que es muy importante que ustedes aprendan los pasos. Este ejercicio es bastante sencillo, pero tienen que tener en cuenta ¿ya? Estos pasos. Entonces, para el trabajo, si van a armar los estados financieros, van a proyectar, van a hacer el flujo de caja. ¿Ya? El flujo de caja lo van a armar a partir de la utilidad operativa, que es el EBITDA, y van a armar le van a sumar la depreciación, la amortización de intangibles, y vamos a hablar qué cosa es un CAPEX, que es las adiciones de compra, las nuevas adiciones de inversión en el activo fijo. Y luego la variación del capital de trabajo. Ustedes ya saben que el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente, y cada año eso hay que invertir y surgen variaciones. O sea, necesito más capital de trabajo o menos capital de trabajo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hallar el free cash flow. Estas dos formulitas se llaman también NOPAT, que lo vamos a ver cuando termine. Entonces luego vamos a practicar cómo hallamos el valor terminal, que básicamente es una fórmula. ¿Ya? Lo mismo para la tasa de descuento, sí. Vamos a hacerlo en ejercicios prácticos, pero para cada empresa tiene una razón en particular. Y ahora les voy a decir cómo lo vamos a calcular en el PPT. Y con eso ya armamos el valor de la empresa, ¿no? Y las simulaciones es simplemente aplicar nuestro análisis de datos en nuestra tabla de Excel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Esa es la misma secuencia. Si en el examen viene un flujo, que es muy probable que les venga una pregunta de valoración, tienen que seguir esa secuencia. ¿Ya? Tienen que seguir esa secuencia. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué cosa es un flujo de caja? ¿Es lo mismo que el flujo de caja de tesorería? No. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero evaluar acá es la parte de generación de dinero de la empresa, ¿no? Que es el dinero que genera la empresa. ¿Ya? Entonces, yo tengo, esto también está en la diapositiva de la parte de acciones. ¿Ya? Tengo a un estado de balance y un estado de resultado, ¿no? Que también se le conoce como profit and loss, que es estado. Ingresos, costos, gastos administrativos, y yo luego tengo
lo que se llama utilidad operativa, que es el EBIT. ¿De acuerdo? El EBIT le sumo la depreciación. ¿Y por qué le sumo la depreciación? Porque la depreciación, si bien es cierto, se incluye desde el punto de vista de contabilidad, resta, pero no es salida de dinero. Y yo lo que estoy evaluando es la generación de caja de una empresa. Porque una empresa genera flujos y lo que yo quiero saber cómo esos flujos van a impactar en el valor de la compañía. O si esos flujos están generando valor. ¿Ya? Entonces, y le voy a sumar también la amortización, si es que tengo ese dato. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué se forma acá? Lo que llamamos el EBITDA, ¿no? El EBITDA. Y luego también yo lo puedo evaluar a partir del NOPAT, ¿no? Que el NOPAT es la operación neta, operativa, después de impuestos ¿no? Entonces tengo el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tomo en cuenta? ¿La tasa efectiva o la tasa regulatoria? ¿Qué es lo que debo tomar? Para una empresa. La efectiva, la tasa efectiva. ¿De acuerdo? La tasa efectiva. Entonces, yo voy a partir del flujo efectivo de los activos, generar un flujo de caja de deuda y un flujo de caja accionista. Profe, ¿son 3 flujos? Sí, son 3 flujos. Y para cada flujo, recuerden que yo voy a descontar distintas tasas. ¿Recuerdan? Entonces yo tomo el flujo efectivo operativo, como llamábamos el FEO, ¿no? Tomando en cuenta el NOPAT, utilidad antes de interés e impuesto, o EBIT más depreciación menos impuestos. ¿De acuerdo? Me da el flujo efectivo operativo. Y a esto le tengo que restar las inversiones de capital, activo fijo inicial, finales menos iniciales, la variación, ¿no? Le sumo la depreciación por también el resto, la variación de capital de trabajo, ¿no? Entonces luego de esto me voy a obtener el flujo de caja libre si es que le resto el flujo de caja acreedor y le resto el flujo de caja de accionistas. ¿Ya? Entonces, el flujo efectivo libre va a ser NOPAT más depreciación. Recuerden que el NOPAT es igual al EBIT por una impuesto. La depreciación, flujo efectivo operativo, más menos es, ¿ya? Más menos, porque yo puedo necesitar más capital de trabajo o puedo necesitar menos capital de trabajo. ¿Ya? Gasto de capital y activo fijo. Entonces eso me va a dar el flujo de efectivo libre, que es lo que genera la compañía. Profesor, ¿y este flujo, si sale negativo está destruyendo valor? O sea, la empresa tiene problemas ya no solamente financieros, sino un problema de caja. Va a tener un problema serio que puede llevar a lo que se podría llamar pues una quiebra, ¿no? Entonces, este es el flujo que ustedes tienen que tener en cuenta a partir del estado de resultados, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a partir de las ventas. Yo tengo una utilidad neta y tengo una variación entre activo circulante y activo fijo. ¿De acuerdo? ¿Para qué me va a servir el activo circulante y el pasivo circulante? Para determinar el capital de trabajo. Y los activos fijos netos, obviamente, es la variación de los activos que año a año. Entonces voy a armar mi flujo de caja libre, ¿no? A partir del FEO, tomo el NOPAT, calculo el FEO, EBIT por 1 menos la tasa, le sumo la depreciación y le resto la variación de activos fijos más la depreciación. Entonces tengo un gasto de capital. ¿Por qué significa un gasto de capital? Ahí va. Tengo un gasto de capital y luego tengo un gasto de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque miren, mi capital de trabajo es 7.200 menos 4.600. Acá vendría a ser 2.800, si no me equivoco, ¿no? 2.200. ¿Ah? 2.200. ¿2.800 o no? 2. 3.200. 3.200, ¿no? Sí, 3.200. Y acá es 3.000, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una variación. Mi capital de trabajo pasa de 3.200 a 3.000. Por lo tanto, tengo menos capital de trabajo. Tengo una recuperación de capital de trabajo. Pero ¿qué pasa si es al revés? Fíjense ahora, sube a 3.456, como estaba. ¿Ya? Entonces necesito 456 más. ¿Y por qué lo expreso como más? Porque voy a sacar dinero de la compañía. ¿Ah? Va a ser ese embolso. En este caso es una salida de dinero y en este caso es un recupero de capital de trabajo.
¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, yo tengo una proyección y voy a tener ahí mi flujo de caja libre. Si lo comparo este flujo de caja libre con la utilidad neta, es muy parecida, pero no es el flujo. ¿De acuerdo? O sea que la utilidad neta no viene a ser el flujo. Entonces nosotros los contadores usualmente analizamos sobre esta base, pero no es el sentido lo que tenemos que hacer, no es ese análisis que tenemos que hacer, sino tenemos que evaluar cuál es la caja o cuál es la generación de dinero que tiene la compañía. Pero como se proyecta esto, y yo lo estoy analizando al día de hoy, yo tengo que traer ese flujo a valor de hoy para compararlo. ¿Y qué le voy a restar luego? Le voy a restar la deuda. Bueno, esto es otra forma también de presentarlo directamente con el NOPAT menos la inversión neta, ¿no? Acá ya lo considero los tres rubros y asumo que cada año se genera una inversión neta de activos. ¿Por qué el capital de trabajo y los activos fijos? Porque son indicadores, son inversiones que me van a generar flujos. Yo invierto en capital de trabajo y mañana más tarde no me van a utilizar, me van a generar flujos. ¿Ok? Entonces yo tengo tres flujos. Esto no es el balance ni el estado de situación financiera, sino esto es una información a tener en cuenta. Porque yo tengo activos operativos que me dan un flujo de caja operativo. Yo tengo deuda con acreedores, sobre todo acreedores financieros, que me van a dar un flujo de caja financiero. Y luego voy a tener los accionistas que me van a dar el flujo de caja para el accionista. ¿De acuerdo? Entonces así también yo lo puedo expresar, ¿no? El EBITDA más capital de trabajo, más inversiones, más impuestos. Entonces yo tengo que también generar mi flujo de caja libre. ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está Cristian? ¿Se fue? ¿Sí? ¿No se vio? Ah, ok. No, que me hizo una buena pregunta la clase anterior. Digo, profe, acá usted está calculando el flujo sobre el NOPAT. Sí, y esto es válido. Y también lo puedo calcular sobre el EBITDA. Y ambos me van a dar una misma expresión, una generación de flujo. ¿De acuerdo? Porque yo lo que siempre voy a hablar es de la utilidad operativa. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá está el EBITDA. ¿Y qué cosa es el EBITDA? El EBIT más esta. Entonces, yo tomo el EBIT y tomo los impuestos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy tomando? El no. Ah, sí. ¿De acuerdo? Es muy importante, ¿no? Entonces, luego del flujo de caja de la firma, yo puedo tener ingresos por préstamo, o sea, puedo tener desembolsos de deuda y puedo también tener gastos financieros, amortizaciones de préstamo, por supuesto, y también puedo tener aportes de capital o ingresos no operacionales, por ejemplo, la venta de un terreno en Gamarra. Digo Gamarra porque Gamarra tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces me va a dar un flujo de caja después de la deuda. Ese es el flujo de caja financiero. Le sumo la caja porque la caja en algunas empresas tiene un valor importante, sea minera, retail. ¿Okay? Okay. Y le resto los dividendos y luego le puedo también tomar en cuenta el excedente de liquidez. Eso me va a dar el flujo de caja libre. Entonces, el capital de trabajo son los recursos necesarios para operar en condiciones normales a una empresa, ¿no? En realidad es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Ahí aplico también para determinar los activos corrientes y los pasivos corrientes cómo está rotando ciertos indicadores, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la hoja de Excel que les voy a pasar a los delegados y lo pasa a cada uno de los módulos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hay en el flujo de inversión? Bueno, cada año las empresas tienen que invertir, ¿no? Renovar flotas o también invertir en ciertas líneas de trabajo, ¿no? Entonces hay inversiones que le consideran como CAPEX, que son nuevas adquisiciones de activos, ¿ya? Estos son nuevas inversiones. Profe, ¿y el OPEX no se puede utilizar? Ahí voy. Y el otro viene a ser OPEX. El OPEX son inversiones en mantenimiento, o sea, reparaciones, pero distinta a un mantenimiento. Estas inversiones que le van a dar, lo que llamamos en la contabilidad los upgrades, ¿no? Le van a dar más tiempo de vida
a la compañía. ¿Ya? Por ejemplo, todos los años la compañía hace inversiones, que es mantenimiento. No es cambiar el aceite, sino es simplemente desmontar el corazón de una mezcladora y cambiar ciertos componentes que tienen un valor muy importante. Entonces, si ustedes ven esto como inversión, como flujo de inversiones, el OPEX va como flujo de inversiones, el CAPEX casi siempre va como inversión. Profe, y si no me da en los estados financieros, ¿cómo lo hallo? Eso lo vamos a trabajar juntos. Pero usualmente cada año, como acabamos de ver en el ejemplo, van a haber activo fijo, saldo final y activo fijo, saldo inicial. Y ahí viene algo muy importante. Ustedes como contadores tienen que leer los estados financieros y las notas. Entonces, esto va a estar en las notas. ¿No? Entonces, en las notas y en las memorias. ¿Por qué? Porque ahí habla de los planes de inversión, ¿no? O simplemente proyectan que van a invertir tanto, ¿no? Para no alterar su flujo de inversión. Por eso es importante saber qué es lo que venía haciendo la compañía desde 2011 hasta 2023, ¿no? Porque si en el último año la compañía invirtió $1 millón, el siguiente año no va a invertir $1 millón, ¿no? Es algo atípico. Entonces, cuando yo me fijo los saldos iniciales y finales de los activos fijos, obviamente cuando yo mejoro un activo fijo, es OPEX, que usted está diciendo, también está incluido el OPEX, ¿no? Y aparte el CAPEX porque también... No. El OPEX es aparte. Estos son nuevas inversiones. Claro. Ampliación de planta, un nuevo almacén, un terreno, cambio de línea productiva, una nueva... Por ejemplo, cuando Alicor lanzó el producto salsa mayonesa a la cena, ellos compraron una nueva maquinaria. Esto es una nueva inversión. Claro, eso va a reflejar al final del año un aumento en mis activos fijos. Sí, claro. Ya, pero el OPEX, o sea, cuando yo revalorizo... Es que te vas a dar cuenta en el monto. Claro, sí es significativo. Exactamente. El OPEX siempre son montos mínimos. Claro. Son montos mínimos. De inversiones en mantenimiento. Pero el CAPEX sí. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Adquiere un nuevo. Hace tiempo adquirió al blog de inversión, a esa variante de inversión, la representante mucho tiempo para que me siga dando No, es que claro, después de un tiempo, por la renovación, mantenimiento, ¿no? Siempre vas a invertir. Esos son inversiones de mantenimiento, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla, por ejemplo, ahí estoy hablando a ley o los requisitos que te dice la ley. No, es la NIF 16, la nueva ley creativa. NIF 16. ¿Ah? NIF 16. La NIF 16 que era arrendamiento. Pasa que la siguiente clase tengo que ver pasivos ilícitos. Ya, está bien. Pero hay que saber diferenciar. Como yo no lo voy a poder identificar, porque justamente cuando se valoriza se tiene cierta información. Entonces lo que uno puede asumir es que en la medida que en el horizonte del tiempo la compañía va incrementando sus activos, yo puedo decirle que eso van a ser siempre nuevas inversiones. ¿Correcto? Entonces eso se considera como cambio. ¿Ya? Porque en el estado financiero no lo van a desglosar. ¿Ya? Salvo en la nota que de repente pueden encontrar, ¿no? Dependiendo. O por ejemplo le dice en la memoria, dice, no, este año, como ha pasado, les dije, pero no. Alicor espera vender un activo, la línea molienda. Bueno, va a vender un activo, entonces ¿qué va a pasar con la línea molienda? ¿La va a desaparecer? No, algo dirá en sus estados financieros, ¿no? Recuerden que yo les he enseñado de que ustedes pueden buscar información que se llama Investor Relations, ¿no? De cada empresa, a nivel exterior y a nivel local. Alicor pone relaciones con inversionistas, ya, en español. Y cada empresa publica ahí cierta información.
Si no lo tiene, sí lo debe tener, porque es requisito de la SMB, si no les ponen mucho. Es la memoria, complementa la memoria. Entonces, ¿cómo hace un flujo de caja? Proyecto. Proyecto de la necesidad de la compañía, proyecto de la estructura óptima de la deuda, deuda capital. ¿Qué pasa si yo incremento la deuda? ¿No? Ahora, cada año, si yo emito bonos, pues cada año la compañía también va a reducir su deuda, ¿no? Entonces eso también va a influenciar. Profe, entonces si proyecto estado financiero, ¿qué significa? Que voy a proyectar el estado de resultado, el balance, y voy a armar mi flujo de caja proyectado. ¿De acuerdo? No solamente voy a armar mi estado de resultados, no, sino tengo que armar los dos, inclusive hasta los tres, si flujo efectivo. ¿Ya? Todo eso se arma para proyectar. ¿Ya? Entonces luego voy a armar el flujo de caja disponible si es que quiero analizar a partir del flujo de caja del accionista, ¿no? Ahora eso también tiene que ver mucho con algunas restricciones, como por ejemplo en el caso de los dividendos, ¿no? En el Perú no hay ningún problema con el tema de los dividendos. Ustedes han hecho el tema de política de dividendos y saben que cada compañía se rige en función de esas políticas que la aprueba la Junta General. Entonces, y eso se incluye en el flujo, ¿ya? En el flujo. Entonces, el flujo de caja descontado tiene que tener en cuenta ingresos de clientes y no clientes, gastos operativos de los proveedores comerciales, y eso me va a dar la utilidad operativa, el EBIT. Tengo que tomar en cuenta los gastos financieros o también las inversiones financieras, el impuesto y la utilidad neta y los dividendos y acciones, ¿no? Entonces, con esa generación de flujo, yo voy a poder determinar el valor de la compra. Entonces, si lo quiero graficar, así lo van a encontrar, ¿no? Cada año me va a generar un EBIT, que es el NOPAT, si se dan cuenta, más la depreciación, más variación de capital de trabajo, y menos CAPEX. Entonces voy a encontrar el flujo de caja de la firma, y a partir del flujo de caja de la firma voy a hallar el precio de la acción. Profe, Señor. o sea, hay dos maneras justamente de hallar el precio, ¿no? Entonces, según lo que está explicando, con el FEO, descontándolo a la tasa WACC, restándole deuda y... Es que recuerden que acá este FN significa que la compañía va a seguir generando flujo. Y en este momento, que es al año 5, vamos a calcular la perpetuidad, pero con la tasa de crecimiento y con la tasa WACC. Entonces, me olvidaba, junto con la tasa WACC vamos a calcular también la tasa de crecimiento. No es solamente decir, le quiero poner 10%, ¿no? ¿Pero por qué le vas a poner 10%? Si en el país solamente crecemos alrededor del 2%. Lo que pasa es que en el sector sí está creciendo de manera importante. O como ahora, ¿no? Somos una empresa minera, nadie está valorizando Cerro Verde, ¿no? ¿O sí? Por ejemplo, Cerro Verde es una empresa minera que exporta cobre y los chinos están queriendo mucho cobre. Entonces se supone que el precio del cobre va a estar subiendo, ¿no? Entonces, porque ha crecido la demanda de producción a nivel internacional y porque se puede también el sector eléctrico va a subir con los autos. ¿Ok? Entonces, yo tengo el valor presente y volvemos al tema, ¿no? Valor equity, valor presente de la firma menos deuda, más caja. ¿Por qué caja? Porque la caja es importante en ciertas compañías. ¿Está bien? No te voy a reconocer. Ok. Entonces, valor operativo es el valor de la deuda, valor accionista. Flujo de caja. ¿Quién lo mismo? Recuerden, ¿ya? NOPAT, depreciación, CAPEX, flujo de caja libre, cambios en capital de trabajo. Recuerden esa fórmula que la tienen que aprender operativamente para calcular. ¿Cómo calculo la tasa de crecimiento? Una de las formas para calcular la tasa de crecimiento es bajo la tasa de crecimiento constante, o también que se le conoce como crecimiento constante ajeno. Creo que es así, ¿ya? O tasa de crecimiento constante, tasa anual de crecimiento constante, la TAC, ¿no? Entonces el crecimiento es en base al dividendo sobre la utilidad, lo multiplico por el ROE y encuentro la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces recuerden que el dividendo sobre la utilidad se le conoce como los payouts que pagan las compañías, ¿no? El dividendo. Entonces, con eso ya puedo armar el flujo de caja descontado. Ya te lo voy a ver. Flujo de caja descontado. ¿Qué empresa estás, Rosario, tu grupo? ¿Qué está analizando? Aceros Arequipa. Ya. César, ¿te parece bien que Aceros Arequipa sea el primer grupo en revisar tu estado financiero? ¿Listo? Ok. Entonces, ya con eso voy a armar mi flujo de caja libre.
está preocupado y concentrado y tú eres la única que está relajada. No se retija, no te preocupes. Te felicito, me parece muy bien. Bueno, acá está. Entonces ustedes recuerden, va a ser historia, 2011 hasta el 2023, 23 historia. Y van a proyectar 5 años. Luego van a terminar valor terminal y luego lo van a descontar. Entonces acá está graficado lo que van a hacer. ¿Ok? Señor. Yo también puedo usar la tasa de crecimiento como el promedio de todos los crecimientos. Tendríamos que analizar si tiene consistencia, mi querido Álvaro. ¿Qué empresa es, hijo? Gloria. Gloria, puede ser. Pero ¿qué pasa si ya hay un problema con Gloria, no? Hay un problema serio con Gloria. ¿Cuál es el problema? No lo digo, ¿Cuál es su problema? no lo digo. Ya saben que la leche que nos ha vendido no es leche. Entonces las ventas no están creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es más nutritivo que la leche? ¿Cuál es más nutritivo? La avena, no, la avena y la leche de soya, la leche de almendras, la leche de almendras. Así es. Ahora, pero aquí se debe que Gloria tenga flujo de caja garantizado. ¿A qué se debe? ¿Perdona? No, a la participación que tiene el mercado peruano. Live representa algo chiquito, ¿no? Todavía en el mercado. Ok, eso es todo. Flujo de caja. Listo. Uno más. Ya. Esto rapidito, pero esto fue de mi profesor de SADE, que bueno, muy buenísimo. Ya, el profesor Shop Yobao Fabrián de SADE, o sea, muy bueno. O sea, en realidad esto ya lo vimos en la parte introductoria, pero quiero repasar lo siguiente. ¿No? O sea, ¿para qué valorizo? Para comprar, para salir de bolsa, para IPO. A propósito, hoy día vi que hay una película de GameStop. Sí, hay una película, no me acuerdo, justo lo vi en un show, la verdad que voy a buscarlo. Pero si la encuentro en la película, le digo dónde está y si la puedo bajar, la comparto. ¿Ya? Ok, no hay problema. Entonces, recuerden, tema de valor, precio, esto lo voy a colgar, pero para un tema básicamente teórico, pero lo más importante de todo esto es el flujo de caja descontado. ¿Ya? A partir de ahí yo voy a valorar mi empresa. Voy a encontrar el valor de la firma y para descontar yo necesito la tasa WAT. ¿Ok? Entonces la tasa WAT, y este es el procedimiento, miren, me olvidé, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero estado financiero, luego flujos de caja, luego terminar el coste del capital. Recuerden que es el profesor de SAE España, ¿no? En español es coste leve, lo mismo. Entonces, tenemos que determinar el costo de los fondos propios del BED y la tasa de crecimiento, ¿no? Que acabamos de hablar. Entonces, eso es muy importante para determinar los flujos de caja y a partir de ahí ya determinamos el valor de la empresa. Y la fórmula siempre es determinar la deuda y aumentarle activos extraordinarios. Por ejemplo, les digo, si es una empresa que tiene un terreno, 50.000 metros cuadrados, y esos terrenos lo tienen en valor de libro a $600, pero el valor del terreno cuesta 2.000. Entonces ustedes saben que van a tener una ganancia muy importante y esa la tienen que incorporar en su valor. Entonces, la diferencia entre un estado de resultado y un free cash flow, ¿no? Entonces, sigue teniendo en cuenta flujo de caja operativo, o cash flow operativo y free cash flow. ¿De acuerdo? Entonces, eso para poder evaluar. Entonces, ¿cuál es el horizonte del tiempo? ¿Qué pasa si yo del 1 al 3, por ejemplo, ¿no? Lo usual es que las ventas crezcan 10%. Luego, del 4 al 6º año, si es que hago una análisis bien, crezcan 7%. Y del 6 en adelante, la tasa de crecimiento puede ser 3%, porque es una tasa de crecimiento de valor terminal. ¿Por qué? Porque del año 5 para adelante, los flujos van a seguir generando crecimiento. Entonces, eso es un análisis, digamos, no esotérico, pero sí que tiene consistencia. Entonces, el WAP, ya ustedes ya lo saben calcular. Recuerden que el equity o recursos propios, y el KD siempre está en función a la posición de la deuda, ¿no? Ahí tienen la clasificación, ¿no?, de la deuda y la estructura financiera que la vimos en las clases anteriores.
sacamos con ejercicios que cada pendiente, ¿no? Entonces, y esto va a marcar también la estructura, va a marcar el beta, ¿no? Y el beta es el que vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcularlo, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene información de bolsa, información de cuentas actuales de la empresa. Recuerden que se valoriza a valor de mercado. Se toma en cuenta valores de mercado, no valores contables. ¿Ya? Entonces es una información ya de evento histórico, ¿no? Y más o menos, si ustedes grafican, esto no lo hemos calculado, pero lo vamos a practicar y lo hacemos nuestra tarea en casa. Por ejemplo, este es el beta de Inditex, ¿no? Los dueños de Sara, ¿no? Que más o menos dicen que el beta está alrededor de 0.952, ¿no? Años anteriores. Y esto se calcula, el valor terminal, porque forma parte del flujo del año que termina, ¿no? Tomo el flujo de caja del último año, año 5, lo multiplico por la tasa de crecimiento y lo divido entre el igual menos la tasa de crecimiento, como está en el ejemplo último, ¿no? Acá, si ustedes pueden tomar en cuenta, esta es inversión neta, lo que habíamos hablado hace un rato. Entonces, la tasa de crecimiento también lo puedo tomar bajo este horizonte. Inversión neta sobre los activos o este indicador que es la tasa de retención, que ya la calculamos, ¿se acuerdan en el gráfico anterior? 1 menos los dividendos, que es igual a la tasa por el ROE, me va a dar la tasa de retención, multiplico por el EBIT, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa es que catalán está al revés, o EBIT, perdón, sobre el activo, y eso me da igual la tasa de retención por el ROE, ¿no? Que es la misma tasa de crecimiento que calculamos. Señorita. No, la tasa de retención viene, la tasa de retención incorpora la tasa de crecimiento, a la tasa de crecimiento. Acá. O sea, la tasa de crecimiento va a incorporar la tasa de retención, que es un factor. ¿Ya? Por eso lo vamos a calcular. Por ejemplo, ahí ustedes tienen costos fijos explícitos y valor, o flujo de caja, perdón, explícitos y valores terminales, ¿no? De la industria de tabaco, de materiales deportivos y de líneas tecnológicas. Esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? Cada vez vale más. Entonces, el valor de la firma, el enterprise value menos la deuda, me va a dar el equity, ¿no? El valor equity. Entonces, y acá hay un ejemplo, ¿no? El valor de la firma, la deuda, la caja de tesorería y me va a dar, pues, la deuda que es el 30%. Entonces, yo puedo valorar. ¿Cómo representa la tasa de retención? ¿Cómo? La tasa de retención. La vamos a calcular, pero influye mucho para calcular la tasa de crecimiento. La tasa de retención influye y determina mucho para calcular la tasa de crecimiento. ¿Eso sería en base a mi empresa? Sí, al sector de la empresa. Al sector. Al sector de la empresa, a la empresa básicamente y al comportamiento que vaya teniendo sobre la ganancia y los dividendos. Ese es un indicador. A otro es saber cómo ha venido creciendo y se espera crecer. ¿Ya? La otra forma de valorar la compañía es a través de los dividendos, que es el método de Gordon-Shapiro, ¿no? Ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Entonces termina en dividendos, lo traen a valor presente, pero acá sí toma la tasa de patrimonio, ¿no? La tasa patrimonial, el costo esperado del accionista. ¿Ya? Entonces ese es el método Gordon-Shapiro, que ustedes ya lo han visto, el precio de la acción, el cálculo del ROE por 1 menos la tasa de crecimiento, acá se determina la tasa de crecimiento, esto es muy importante para poder saber qué es lo que tiene. Y después acá viene un poco más profundo, ¿por qué? Porque yo los valores los puedo ajustar, ¿no? En función a oportunidad de crecimiento ya los valores generan un rango de precios, ¿no? Y en función a eso se van generando crecimientos de la tasa. Y ahí se acabó la pila. Entonces es lo que hemos hallado con compuestos mixtos. Y lo que sí van a incorporar en el trabajo final es la valoración de múltiplos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el cálculo de ¿Por qué múltiplos? Porque múltiplos, y eso es lo que justo nos encontré, que por ejemplo, un múltiplo se llama precio sobre beneficio o utilidad por acción, el enterprise value, el valor de la empresa sobre las ventas, el valor de la empresa sobre la EBITDA, el valor de mercado, ¿no? Otros ejemplos. Esta es una empresa, por ejemplo, que ustedes ya conocen, es L'Oreal. Entonces ahí aparece precio de mercado, ¿no? Y ahí tienen ese es el valor comportamiento de la empresa y esta es la forma de calcular el PER, ¿no? El PER de comportamiento. Entonces, ¿qué factores influyen? Rendimientos, intereses, tasa de crecimiento o la entrega de dividendos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una empresa con crecimiento, sin crecimiento, con valores ajustes. Entonces, el valor del mercado sobre el valor contable es lo mismo el PER sobre el ROE. Entonces, ustedes hacen comparativos para poder saber cuál es la forma que se está determinando.
función, yo voy a determinar un valor del activo en función a oportunidades de crecimiento que permitan estar por superiores al ROA y al WACC y activos actuales, valor contable, valor de franquicia. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Venga. ¿Ya? Si no, lo hacemos en el PPT y la siguiente semana, el siguiente sábado, hacemos un taller virtual para calcular el beta o algunos ejercicios, de ahí sale un trabajito para que ustedes cuelguen, ¿no? Practiquen, ¿no? Y luego ya pueden estar presentando. Entonces, vamos a armar un cronograma de entrega para que ya presenten los estados financieros y después que cerremos el flujo de caja y calculemos el beta, ya ustedes pueden calcular el beta de su empresa, calculen el WACC y ya estén listos para armar su flujo de caja. Venga. ¿Qué cálculos variables, digamos? Porque yo tengo entendido que hay cálculos que se hacen por sector y eso es un análisis mundial que hay de las principales empresas. Entonces, ¿eso qué tanto varía? Ya. ¿Cómo calcula el beta, Greta? ¿Cómo que no sé? Si lo hemos hecho en la primera clase. El estado del activo sobre entonces, este es el factor. En la medida que el mercado tenga volatilidad sobre el activo, el beta va a generar un mayor riesgo, una mayor volatilidad. Pero sí. No, la información de Damodaran nos va a servir para calcular el beta de la empresa. Lo que pasa es que hay una forma para calcular el beta, es tomando, y lo vamos a ver en el PPT luego que voy a poner, tomando beta comparable del sector. Entonces ese beta comparable del sector van a tener una DIE, o sea, una estructura de capital distinta, y también una tasa impositiva. Por ejemplo, para calcular Pacasmayo, voy a tomar Cementeras de Estados Unidos, que tiene una tasa de impuestos y una estructura. Entonces, lo que voy a hacer ahí es calcular un beta y voy a desapalancar ese beta. ¿Por qué lo voy a desapalancar? Porque le voy a quitar la estructura de la deuda de capital. Entonces, cuando ya tengo el beta desapalancado, lo voy a volver a apalancar. ¿Con qué? Con la estructura de la empresa que ustedes quieren analizar y con la tasa de impuestos. Entonces, este es el beta que vamos a usar ¿para qué? ¿Para qué? Para evitar el CAE. Exacto, el costo esperar el accionista. Ese es el beta que vamos a usar para calcular el CAE. ¿Y este CAE para qué me va a servir? Para calcular el WACC, pero el WACC que va a calcular va a ser el WACC en dólares. ¿Por qué? Porque ese beta que viene sobre una variación de precios sobre un sector económico que cotiza en dólares. Entonces yo quiero hallar el WACC en soles. Entonces vamos a hacer una conversión. Todo eso está en un Excel que yo les voy a pasar. Así que no hay problema.